Bien, amigos, tengo el honor de presentar a Pedro Morales Mancilla, 3 veces alcalde de Huancayo. ¿Cuántas veces congresista? 2 veces congresista. 2 veces. Y actualmente gerente general del AMPE. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por estar en Hora 8. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Un cordial saludo a los que nos están viendo y a tus órdenes. Bueno, no podemos soslayar de ninguna manera el tema político. Pedro Morales obtuvo el segundo lugar en las elecciones para el Congreso de la República por Junín. En esta oportunidad quedó segundo, de manera que no pudo entrar al Congreso, pero Pedro Morales pues es un político con mucha raigambre, ¿no es cierto?, y que está muy metido en el corazón y en el pueblo huanca. Lamentablemente el candidato presidencial Alejandro Toledo, que debió ser pues la gran locomotora, no las tuvo todas consigo y no se pudo, digamos, lograr un porcentaje que mediante el voto preferencial permita colocar a 2 congresistas. Bueno, son los gajes de la política y también las sorpresas que da la democracia. Pero de todas maneras contento por haber participado, sobre todo representando a Acción Popular dentro de la alianza con Perú Posible. Yo creo que la opinión pública ya dio su veredicto y de acuerdo a la formación democrática que hemos tenido, es lógico que tenemos que aceptar, aunque discrepemos con los resultados, pero los demócratas tenemos que aceptar el veredicto del pueblo, someternos a la autoridad de las personas legítimamente elegidas a través del voto popular. Y ahí estamos, porque los políticos tenemos que seguir haciendo política y ejerciendo nuestros derechos al amparo de la Constitución y sobre todo, ¿no?, con un criterio constructivo en favor de la solución de los problemas que aquejan a nuestros pueblos y particularmente a los pueblos del interior del país. Yo creo que es importante reforzar los temas de descentralización, de inclusión social, pero fundamentalmente los temas relacionados con la lucha contra la corrupción. Si no hay una lucha verdadera, transparente, enérgica y decidida en contra de la corrupción, las mafias que se han enquistado dentro de la estructura del Estado, todos los esfuerzos que se hagan van a ser vanos en cuanto se refiere a una mejor distribución y utilización de los recursos públicos. En ese sentido, por ejemplo, tú estuviste muy cerca del doctor Valentín Paniagua, quien fue el gran impulsor durante su gobierno de transición del inicio de una política anticorrupción que lamentablemente después no se continuó con el énfasis y la fuerza que le dio. Claro. Yo creo que Paniagua dio un ejemplo de lo que significa luchar, ¿no?, en contra de la corrupción con acciones concretas y sobre todo también con el ejemplo personal. Y la iniciativa anticorrupción debe relanzarse. No ha pasado, ¿no?, de moda, digamos así, está plenamente vigente. Yo tuve la satisfacción de sustentar los 5 proyectos de ley que remitiera el Poder Ejecutivo cuando el presidente Paniagua para iniciar en verdad la lucha en contra de la corrupción. La decisión y el coraje puesto por el presidente Paniagua en esa oportunidad se evidencia en las personalidades que están en la cárcel, representantes de un régimen poderosísimamente no instalado, pero al mismo tiempo corrupto hasta el tuétano. Y creo que es un ejemplo de cómo deben actuar los presidentes cuando realmente están decididos a extirpar el cáncer de la corrupción de la estructura del Estado. Pedro, yo no quería dejar de preguntarte, tú también has sido uno de los más convencidos de la importancia del acuerdo nacional, que fue también otro de los temas que impulsó Valentín Paniagua. Y digamos, recogiendo los principales principios del acuerdo nacional, digamos, las principales ideas fuerzas del acuerdo nacional, ¿cuáles serían de todas estas ideas fuerzas las que tú consideras más importantes y que deben ser materia de un acuerdo de gobernabilidad, gane quien gane las elecciones? Mira, el pueblo peruano debe entender que estamos en la obligación de resolver nuestros problemas a través del diálogo y la concertación de esfuerzos. Como decía el presidente Paniagua, tenemos que acercarnos más y sobre todo en lo que estamos de acuerdo, impulsar las cosas para que vayan adelante y en los que estamos en desacuerdo, pues acercarnos para sacar posiciones que vayan en beneficio del país. El acuerdo nacional creo que ha sido un acierto. No se constituyó dentro del gobierno del presidente Paniagua porque los líderes prefirieron que sea, ¿no?, después de las elecciones.
pero hay instituciones que son sumamente importantes para el desarrollo del país, como por ejemplo la Mesa de Diálogo y Concertación de Lucha contra la Pobreza, que se ha convertido en un instrumento eficaz, no solamente para la determinación de los lugares y los niveles sociales en extrema pobreza, sino para la corrección de los errores, pero fundamentalmente para perfeccionar los procesos de focalización a fin de que los esfuerzos de los programas sociales lleguen realmente a quienes deben de llegar, y sobre todo para servir como un organismo de asesoramiento y de recomendación al gobierno central y también a los poderes del Estado. Creo que la mesa de lucha, de diálogo y concertación de lucha contra la pobreza ha sido el gran acierto del presidente Paniagua y está dando sus resultados. Ahora, con relación al Foro del Acuerdo Nacional, me parece que su existencia es sumamente importante. Fíjate, el tema de la lucha contra la corrupción, el respeto por los derechos fundamentales de las personas, la priorización de la educación, todas las 32 políticas que ha diseñado el Acuerdo Nacional y que se han convertido en políticas de Estado, diseñan el proyecto nacional que todos debemos de respetar, pero hay algunos que, habiendo firmado, no lo respetan. Por ejemplo, en el tema de la educación. Este año ya deberíamos estar bordeando el 5% de las transferencias en función al Producto Bruto Interno. El Acuerdo Nacional ha sido firmado por el APRA, también ha sido firmado por Perú Posible. Ninguno de los dos gobiernos, por ejemplo, han cumplido con esta política de Estado. Yo creo que cualquier documento, cualquier institución, ¿no? Va a tener éxito en tanto y en cuanto los conformantes respeten sus objetivos, hagan todo lo posible por cumplirlos, pero fundamentalmente en tanto y en cuanto sepan honrar su firma. El PPC defeccionó, la Confederación General de Trabajadores se salió, el humanismo no quiso ingresar, el fujimorismo estuvo fuera. Hubieron algunas defecciones, pero que espero puedan recapacitar en su posición e incorporarse al Acuerdo Nacional. En el mes de octubre, tú tuviste, o septiembre, la amabilidad de invitarme al programa, y nosotros hablamos, por ejemplo, que en el plan de gobierno que proponíamos para la Municipalidad Provincial de Huancayo, habíamos introducido un concepto muy importante, que es el tema de la gestión del riesgo de desastres. Y esto porque el Perú, ¿no?, y el mundo en general tienen un problema dramático en cuanto se refiere a las consecuencias del calentamiento global. Pues bien, como quiera que no ganamos esas elecciones, y la población ni los otros candidatos le dieron importancia al tema, fuimos quienes propusimos ante el Acuerdo Nacional, ¿no?, este tema, para que sea declarado como política de Estado, porque es una preocupación. Las Naciones Unidas tienen una serie de programas. Precisamente dentro de unos días, en mayo, se está convocando a una evaluación de los temas referidos a la gestión del riesgo de desastres en Ginebra. Me han invitado, todavía no lo han oficializado con un documento, pero espero estar presente ahí. Pero lo que te quiero decir es que eso se trató en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional lo aprobó y lo elevó de inmediato a la Presidencia de la República, que preside el Acuerdo Nacional, y el presidente García convocó el 17 de diciembre a Palacio de Gobierno el Acuerdo Nacional y promulgó el dispositivo correspondiente por el cual se incorpora la 32 política de Estado. Esa 32 política de Estado tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres, y en función de eso se ha dado la ley 29.624, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es un tema sumamente importante. No nos olvidemos que el Perú está en el cinturón de fuego, ¿no?, que en cualquier momento podemos tener ¿Cuáles son las características de esta institución? Mira, desgraciadamente esta ley, como muchas otras, constituyen un saludo a la bandera, porque no especifican claramente los programas que se diseñan, y menos en forma directa y concreta cuáles van a ser
los montos del financiamiento y de dónde van a salir esos recursos. Por lo tanto, genera preocupación, pero más preocupación genera que el país no está haciendo absolutamente nada a través de sus 3 niveles de gobierno, el central, el regional y el local, sobre el tema del calentamiento global. Tú sabes que el calentamiento global ya está llegando a grados dramáticos en el mundo. Dentro de 10 o 15 años vamos a empezar a sentir sus estragos en una forma mucho más profunda que la de ahora, y estos estragos se van a pronunciar en algunos lugares a través de movimientos telúricos, y que creo que va a ser la situación del Perú. En otros lugares con el incremento de lluvias, la crecida de ríos, inundaciones, y en otros con sequías. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado peruano? Primero, para evitar que sigamos contribuyendo al calentamiento global como consecuencia de un proceso irracional de parte de la humanidad, ¿no?, en cuanto se refiere a la contaminación ambiental. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esto necesita una respuesta inmediata, pero una respuesta que demuestre que el país, el Estado, está preocupado por esta situación de la cual no se va a escapar el Perú. Fíjate, en estos últimos meses, sin ir muy lejos, lo que ha pasado en Santo Domingo de Acobamba, que es un distrito de la selva central, lo que ha pasado en Mazamari, en San Martín de Pangoa, la cantidad de huaicos que están pasando ahorita en la convención, que se ha sido declarada en emergencia. La semana pasada estuvo la alcaldesa de Claro, ahí Yabamba, quería llegar lo que ha pasado en el Cusco. ¿No? Entonces tú te darás cuenta que el Perú, como Estado, como organización, no tiene reflejos para acudir con oportunidad a estas eventualidades de la naturaleza. Aprovecho, te interrumpo un minutito porque nos están viendo mucho en el Cusco. Yo quiero recordarles, Pedro, te agradezco por favor, estuvimos con la alcaldesa de Quillabamba hace 7 días más o menos, si mal no recuerdo. Vino con una delegación de alcaldes de toda la provincia de la Convención, de Pichari, de Santa Teresa, de Santa María, de Maranura, de Charate, para reunirse con el ministro de Transportes, con autoridades, para pedir ayuda, porque están en esa situación desde hace un mes, estimado Pedro Morales. Y es así, quería llegar al tema de Quillabamba. 3 meses. Claro, eso nos demuestra de que el Perú, el Estado peruano, no puede ocurrir, ¿no?, o concurrir en una forma oportuna a los eventos de la naturaleza, sobre todo a los dramáticos. Pero, discúlpame, me están haciendo señas, vamos a unos cortecitos comerciales, mil disculpas. Yo quiero recordarle al público, estamos con Pedro Morales, gerente general del AMPE. El día de hoy hubo un evento en Chaclacayo sobre el rol de las municipalidades en el calentamiento global, el cual tú fuiste uno de los expositores. Se trató también el tema de gestión de riesgos de desastres. Nos vas a contar más de eso y de lo que te interrumpí. Por favor, mil disculpas. Vamos a unos cortes y volvemos con Pedro Morales Mancilla. Bien amigos, estamos con Pedro Morales, gerente general del AMPE, comentando sobre el tema de la gestión de riesgos. Estábamos comentando también, y lo repetimos, la presencia de la alcaldesa de Quillabamba, de la provincia de la Convención, y con varios de sus alcaldes, entre ellos el de Charate, Santa Teresa, Maranura, Vilcabamba, Pichari, en fin, vinieron como 6 o 7 alcaldes distritales a reunirse con el Ministerio de Transportes y hacer gestiones para pedir ayuda porque las lluvias y los huaicos son incesantes. Dijeron pues que requerían de maquinaria pesada, que les estaban facilitando algo a la empresa privada, en fin, el gobierno regional, tenían la necesidad de calaminas, de alimentos, habían localidades que estaban incomunicadas, en fin. Es un tema de falta de descentralización, básicamente. Definitivamente. Yo creo que este problema tiene la necesidad de hablar con propiedad y actuar con oportunidad sobre el tema de la descentralización. Si no hay descentralización, vamos a seguir teniendo los problemas que acabas de mencionar. Esa es la realidad del país. Fíjate, cuánto tiempo han tenido que viajar esas autoridades locales desde el Cusco hacia Lima, qué tiempo están gestionando lo que necesitan, y mientras vuelvan son 3 o 4 días. 3 o 4 días que esa población
no solamente no tienen el apoyo del Estado, sino que inclusive se quedan sin liderazgo de sus autoridades para solucionar un problema dramático que constituye una eventualidad de la naturaleza ante una agresión de la humanidad en contra de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que dividir el problema en varias partes y diferentes etapas. Lo primero, ¿qué estamos haciendo para evitar el calentamiento global? Para que se acelere el calentamiento global. No estamos utilizando los beneficios del protocolo de Kioto, pese a que nosotros, como Acción Popular, fuimos autores de la norma que permitía al Estado peruano captar los recursos del protocolo de Kioto. No lo están haciendo ahora, hasta ahora. Hay países que nos han sacado ventaja. Ecuador ya lo está haciendo, Costa Rica. Muchos nos han sacado la ventaja. Por eso te digo, y eso estoy hablando de hace 6 años y medio, 7 años que conseguimos eso en nombre de Acción Popular. Pero el tema es sobre el calentamiento global. Hoy día, como acabas de manifestar, se ha realizado el primer día del foro internacional organizado por la Asociación de Municipalidades del Perú y la Municipalidad de Chaclacayo con una red ambientalista mexicana que han venido a dictar cursos sobre este tema. Pero en concreto, para evitar el calentamiento global se tiene que tomar una serie de decisiones que corresponden a las competencias de los 3 niveles de gobierno. Pero si hablamos de las municipalidades, contribuye al calentamiento global la falta del tratamiento de los desechos sólidos que conocemos como basura, su destino final. Ahí hay una serie de trabas. Inclusive tú no puedes vender la basura, porque tienes que crear una empresa, ¿no? Una empresa. Hay una legislación que te prohíbe comercializar la basura, aunque por lo bajo lo hacen, pero en fin. Pero y eso no debemos estar. Entonces tienes ese problema, contaminación. Tienes el problema de las aguas hervidas, contaminación. Tienes el problema de la expulsión de gases tóxicos de los vehículos que funcionan a gasolina, petróleo, contaminación. Tienes por esas leyes que han flexibilizado demasiado los mecanismos de regulación que le corresponden al Estado y le han quitado competencia a las municipalidades, ¿no? La actividad de algunas industrias contaminantes. Muy bien, pero eso ya lo sabemos los alcaldes. Todos queremos tener relleno sanitario, queremos tener pozos de oxidación de aguas servidas, darle un tratamiento ecológico a la gestión, o sea, una gestión lo que llaman sostenible. Pero el Estado como tal se ha descentralizado y ha creado los mecanismos para poder viabilizar el cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos locales en ese tema. Absolutamente. El Estado le está dando a los gobiernos locales la posibilidad de un financiamiento, ¿no?, accesible a los gobiernos locales, sobre todo más pobres. No hay. Entonces, este es un tema que se tiene que ver dentro del acuerdo nacional, y lo voy a llevar al acuerdo nacional, y para que se desarrolle una política de Estado. El otro tema es el tratamiento en sí de las consecuencias del calentamiento global. Fíjate, un país que está perdiendo sus glaciares, que ya tiene problemas de agua, pero que felizmente y gracias a Dios está mejor que otros lugares, no toma absolutamente ninguna medida como para preservar su biodiversidad, como para preservar sus recursos naturales. El tema de Huancayo, el tema del Guaitapayana, no sé si me estarán viendo por el canal 19, pero es un tema gravísimo. El Guaitapayana se está extinguiendo. El señor Fujimori, el año 93, dio 2 decretos que constituyen un crimen ecológico. Desembalsaron las lagunas de la Sunta y Suspicocha que están en las faldas del Guaitapayana y que servían de refrigerante a los glaciares. Lo cierto es que se está yendo. ¿Y qué han hecho? Desde el gobierno central le han dado a una empresa minera la autorización para que puedan hacer acciones de exploración minera en el Nevado Guaitapayana, y así como en ese lugar, en todo el Perú. Entonces, un país que más le interesa la inversión por la inversión, con la cual no estamos en contra, siempre y cuando haya procedimientos de regulación y se respete, ¿no es cierto?, la norma que preserva la naturaleza. Hay que preservar la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, sigue dando autorizaciones como si repartieran programas para una actividad deportiva. Un país
que no quiere restablecer el equilibrio ecológico, por ejemplo, suspendiendo por algunos años la entrega de licencias para evitar la tala indiscriminada de árboles, un país que no tiene conciencia de lo que significa el calentamiento global, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a eventualidades de la naturaleza muy dramáticas, tal vez no con peores consecuencias de lo que podrían ser si es que se aplica la gestión de riesgo de desastres, que tiene 3 etapas. La primera etapa es la de la prevención, pero ¿quiénes van a prevenir? ¿El gobierno central? ¿Los gobiernos regionales? No, son los gobiernos locales, porque de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su posición dentro de la estructura del Estado, son la instancia de gobierno que están más cerca a la población, y cuando se sucede un evento en la naturaleza, la población, como tú comprenderás, no han ido donde el ministro, no han ido al presidente regional, han ido donde su alcalde. La alcaldesa de Quillabamba, que también escuché algunas declaraciones, dice: mi pueblo me ha pedido, yo no tengo recursos. Y lo que es peor, no me están dando facilidades para conseguir esos recursos, ni me están dando la ayuda correspondiente. Entonces, el tema de la prevención es un tema sumamente importante. ¿Qué hay que hacer con la prevención? Por ejemplo, profundización de cauce de ríos, defensa ribereña, limpieza de puentes, fortalecimiento de las bases de puentes. Concientización del campesino, del niño. Concientización del niño. ¿Por qué? Porque si viene un evento de la naturaleza de esta, ¿cómo se va a expresar? Con movimientos telúricos. Y el Perú, como decíamos hace unos momentos, está dentro del cinturón de fuego. Y ese es un tema que lo tiene que manejar directamente el gobierno local distrital, en este caso, con los recursos, claro, ¿no es cierto?, directos, y no pasando por todos los estamentos, hasta llegar al gobierno viniendo a gestionar y extender la mano como si estuvieras pidiendo limosna. Y de eso hasta ahora no son conscientes los gobernantes. De eso no son conscientes, ¿no es cierto? Ese es un tema. Ahora, el otro tema es el de la atención de la emergencia. Producida la eventualidad de la naturaleza, ¿qué pasa? Lo que pasó en Quillabamba, lo que está pasando en San Martín de Pangoa, lo que está pasando en Santo Domingo de Acobamba, en el Valle de Yacus, en Jauja, etcétera, en Quillabamba, ¿qué va a pasar? Que simplemente los dejes a su suerte y después llega la ayuda cuando buenamente quieran los burócratas, y al final la gente esa ya sufrió, ya perdió, ¿no es cierto? Porque ni siquiera se ha dado leyes para reforzar la autoridad del alcalde y reforzar la presencia de los gobiernos locales, por lo menos para estos casos. Los presidentes de Defensa Civil, los alcaldes, tienen ese nombre solamente como para llenar, supongo, un vacío, porque cuando tú, como presidente de Defensa Civil, le dices, por ejemplo, al general, necesito 20 carros, te dicen, no tengo gasolina. O vas al Ministerio de Agricultura, necesitamos maquinaria, no tengo gasolina, salvo que tú me pongas la gasolina. O te doy maquinaria si tú haces reparar la maquinaria. Justamente uno de los problemas en Quillamba, y vuelvo a repetir, disculpa Pedro, es la falta de gasolina, combustible. Claro. Terrible. Entonces, ¿cómo mantenemos o cómo afrontamos la emergencia? Que van a ser dramáticas. La construcción de infraestructura es importante. Si se prevé que van a haber inundaciones, hay que construir canales de drenaje, ¿no? Hay que retirar poblaciones, hay que habilitar terrenos o áreas de terreno como para poder desplazar a la gente. Y para ello hay que descentralizar. Y si hay sequías, tienes que llevar agua a través de canales. O sea, ese es un tema. El otro tema es, como decía, afrontar la emergencia. Y el otro tema es, ¿qué haces después? Vamos a tener otro problema como el de Pisco, el de Ica, 3 o 4 años, que es una vergüenza que no hemos podido, ¿no?, con tanta ayuda que se ha recibido, iniciar un serio proceso de reconstrucción de lo que hizo la naturaleza. Y si esto se generaliza en el país, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por eso que el tema de la gestión de riesgo de desastres es sumamente importante. Yo creo que, volviendo al inicio de esta conversación tan importante, y te agradezco y te felicito porque muy pocas veces te tocan estos temas. Y las gracias, y lo seguiremos tocando todo este año. Volviendo al tema, es creo un aporte muy importante del Acuerdo Nacional el haber conseguido que por lo menos se tenga presente en el debate nacional como una política de Estado la gestión del riesgo de desastres. El gobierno ha cumplido con dar una ley que me parece, como te dice, un saludo a la bandera,
pero que puede perfeccionarse a través de la reglamentación. Es la ley 29.664 que crea el sistema de la gestión de riesgo de desastres. Pero ley, o sea, lineamiento de política, ley y reglamentación sin programa no se aterriza. Tienen que ser programas concretos dirigidos, ¿no?, expresamente a determinados puntos. Y en tercer lugar, si es que ese programa no tiene financiamiento, no, ningún lado. No hemos hecho absolutamente nada. Entonces, una ley de esa naturaleza, de esas características, lo primero que debe asegurar son las fuentes de financiamiento, y eso no se ha hecho. Por el contrario, ojalá que estos fenómenos no se adelanten, pero acaban de dar el decreto de urgencia, no acaban de dar, hace 2 meses, el 012, que paraliza totalmente la gestión pública. Bueno, ya verán los ministros, porque ellos son los que han refrendado el tema. Porque el decreto de urgencia tiene que haber refrendado, pero que el gobierno central no entienda hasta estos momentos que no constituyen instancia de los gobiernos locales ni regionales dentro de asuntos de la autonomía que la Constitución ampara y dispone para estos gobiernos, no sé cuándo lo harán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con ese decreto de urgencia, por ejemplo, las transferencias que deberían recibir las municipalidades en el mes de marzo, la han transferido para el mes de septiembre. ¿Cuántas obras se paralizan o cuántas obras se dejan de hacer? Lo del fondo de contingencia, ¿no?, que son varios miles de millones de soles, solamente se puede gastar el 40%. Y te prohíben nuevas inversiones para transferencias del gobierno central. ¿A qué me refiero? Cuando el gobierno central, por ejemplo, hace un programa de agua para todos, lo hace a través de, pero es el gobierno central el que determina, ¿no?, a través de, eso se ha suspendido. Y también el contrato de consultorías. Esto es un abuso. La autonomía municipal ni regional juega cuando el gobierno central, que ha constituido un superministerio, porque no hay ministerio más poderoso en la estructura orgánica del país que el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, te quiere dar una transferencia, te condiciona, te dice, te doy tanto, pero eso no es autonomía. Pero lo más grave de esto es que ese decreto supremo te paraliza todos los procedimientos, te trastoca los programas de inversión que ya han sido aprobados. Y lo que es peor, demuestra que el gobierno no tiene ningún respeto por el principio de la predictibilidad que deben tener los presupuestos de la República. Eso significa que en el presupuesto de la República dice a los gobiernos locales se le va a dar tanto tal fecha o dentro de tales meses. Entonces los gobiernos locales preparan su presupuesto en función a ese cronograma. Pero si de la noche a la mañana el todopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas te va a decir, no, ahora no te doy de acá a fin de año, entonces te trastocan todo un procedimiento de ejecución de obras que además tiene una norma y que además está presupuestada y que además ha sido comprometida y que además es de conocimiento de la ciudadanía. Yo no sé hasta cuándo el gobierno central no va a entender que la descentralización es sumamente necesaria para el país y que el país no va a marchar si es que no se aplican los procedimientos de descentralización, de una real descentralización en todo campo. De acuerdo, Pedro Morales, muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, tirano en televisión. Creo que tenemos un año de mucho trabajo televisivo. Esperamos contar con tu presencia todo este año 2011 y, por supuesto, por tu intermedio, poder tener sentados en este set seguramente autoridades municipales que tengan mucho que ver, tanto de costa, sierra como selva, con el tema de la gestión de riesgos. Te vamos a agradecer que podamos estar con ellos acá conversando y advirtiendo, ¿no?, que es lo más importante a través de esta tribuna que nos brinda Perú TV. Muchísimas gracias, Pedro. Yo te agradezco, Ricardo, por la oportunidad. Buenas noches. Y éxitos en tu gestión en el AMPE, Gracias. que siempre ha sido muy productivo. Amigos, regresamos, volvemos. Esto es Hora 8.